Buenos días, compañeros. Espero que se encuentren bien. Para quienes se acaban de unir, pues bienvenidos. En unos 5 minutos vamos a dar inicio para que ustedes se vayan preparando ahí y el licenciado ya en unos minutos estará con nosotros. Gracias. Gracias. Sección B, muy buen día. ¿Me escuchan bien? Sección A, licenciado. Sección A. B. No puedes. B. Perdón, sí, es que yo estoy en la A en el semestre, me confundí. Gracias. Bueno. Bueno, sección B, ¿verdad? Bueno, 3 minutitos y empezamos, por favor, con las disculpas. 3 minutitos. No tenga pena. Que siempre se nos extiende un poquito por ahí. 3 minutos. No te da pena, Vic. Muy bien. Pues ahora sí, pues ya estamos por acá listos con las disculpas que más que todo que pues a veces los compañeros preguntan y entonces pues para pues llevarles pues la respuesta pues a veces nos extendemos a responder esas dudas y por eso a veces se nos complica un poco iniciar puntual, pero
Ya estamos por acá y pues les he enviado pues unos documentos que espero que ya los tengan. Son 4 o 5 demandas que para que ustedes se orienten, especialmente en varios puntos importantes, como lo son pues ver cada una de los apartados que contienen las demandas y luego pues para ver la clase de juicio que es. Y pues ustedes saben que cada juicio va a contener en cada uno de sus apartados, pues aspectos distintos, ¿verdad? Porque en unos juicios se pide una cosa, en otros se pide otra, pues las pruebas que se presentan, pues difieren en algunos con otros. Y entonces ustedes ahí pueden irse formando claro que es bueno tener ahí esas demandas, pero también usted, pues, se elabora una imagen de una demanda. Usted ya sabe qué es eso de la introducción, de la parte de la comparecencia, la parte de los hechos, del fundamento de derecho, de las pruebas, de las peticiones, de las citas legales, de las copias, de la fecha, firma del solicitante, firma y sello del juez auxiliante, es decir, que ejerce la dirección y los timbres forenses. Esa imagen, pues usted no la debe de perder. Entonces, en base pues a lo que hemos visto en la clase, pues el día sábado pues tenemos el parcial de 25 puntos, que son 25 preguntas de respuesta pues de opción múltiple, ¿verdad? Para poder nosotros responder a la interrogante que se nos plantea. Y solo tenemos que seleccionar. Y se basa pues en los procesos que hasta el momento hemos visto. Hoy, pues por hoy, pues estas pruebas son muy rápidas. Sin embargo, pues se les da una hora para que contesten 25 preguntas. Y usted pues tiene hoy por hoy, pues esa facilidad de llevar a cabo esas pruebas. Lo que sí, pues es de que de todas maneras, pues es bueno que nosotros hayamos estudiado nuestras leyes, sus apuntes que usted haya tenido y pues en base a ello, pues le va a ser a usted fácil cuando usted lea la pregunta, ya va a saber con qué identificarlo y como usted puede usar sus códigos, pues usted se puede auxiliar también con ellos. Entonces, no hay pues mucha complicación en este tipo de prueba. Por lo que de allá, pues sí le deseo pues que todo le vaya a salir bien. Entonces, hoy pues continuamos con lo que vimos el día anterior recordando lo del tema, si el examen sí es en el horario de clase. Para la persona que preguntó ahí. Entonces, el otro día ya platicábamos y abordamos el tema de el divorcio por causal determinada, ¿verdad? ¿Sí o no? Se inició pero en una causal específica, no recuerdo, licenciado. Lo que pasa es que usted puso una demanda ahí. Ah, ¿Dónde lo ubicábamos? bueno, vamos a ver por acá qué nos sucede. Vamos a ver. Bueno, vamos aquí. Entonces, acá pues tenemos esta solicitud de divorcio
a promover, en este concepto vengo a promover demanda en la vía oral, a efecto de obtener el divorcio con la señora que acá se menciona, de quien ignora su residencia, dice, y aquí señala pues dónde se le puede notificar. Sin embargo, pues ahora él sí ya señaló lo que hemos indicado, el casillero electrónico, que es un requisito ahora pues esencial, porque ahí le van a llegar sus notificaciones, sus citaciones. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Perdón, eso era una consulta. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, pero no aparece. No aparece el link. Bueno, pues permítame, por favor. Ok. Gracias, soy muy amable. ¿Ahora? Sí, licenciado. Aquí la estoy expandiendo un poquito más para que pueda ser de más fácil lectura para todos. Entonces, pues, indicábamos acá que don César, que es el que promueve, señala su casillero electrónico. Es importante acá también, conforme a dicha ley, dicho decreto de la tramitación del proceso electrónico, correo electrónico y también teléfono. Es importante. No hay que limitarse solo a esto. Correo electrónico y también su teléfono. Bueno, acá pues ya en sus hechos pues indica que lo relativo a probar pues esa unión que tienen en matrimonio y hace ver pues de su certificado de matrimonio. Acá indica que procrearon 3 hijos, ya todos mayores de edad, lo acredita con los certificados. Indica que están separados de hace 20 años y que han mantenido así esa situación. Y acá indica sobre una pensión que se le había fijado a él, provisional, por el valor, o sea, de 650 quetzales, para sus hijos, que serían de los 3 que aquí indica que procrearon, pero acá ya indica que ya son mayores de edad. Dicha obligación subsiste a pesar de que a la fecha el más joven de ellos ya cuenta con 28 años de edad. Indica él que es padre de esta niña, pero acá ya es con otra pareja. Y pues lógicamente, pues él hace saber de que él pues la está pues creando y pues cumpliendo con su obligación de proveerle todo lo que ella necesita. Y pues obtuvo la dirección esa que señaló para que ahí se le pueda notificar. Eso es lo que nos indica ahí. Él ha tratado de comunicarse con ella vía telefónica, pero le ha cortado la comunicación. Cambia de número, dice. Su fundamento de derecho. Acá. La separación de personas, así como el divorcio. Y aquí indica, vamos a ver qué causal, y nos indica la separación de la casa conyugal por más de 1 año. ¿En dónde encontramos en qué ley encontramos, en qué código encontramos este fundamento, la separación de la casa conyugal por más de 1 año, compañera?
Código Civil, licenciado. Diga artículo, si me hace el favor de darle lectura. El artículo 155, la causal, ya la tenía señalada. El número 4, la separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Gracias. ¿Está bien como él la consignó acá? Dice la separación de la casa conyugal por más de un año. ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. Así está bien como la consignó. Vamos a ver acá. Por acá indicó en el numeral 3, están separados de cuerpos de hace aproximadamente 20 años. Quiere decir que lo que viene hablando o exponiendo en su demanda es congruente con lo que aquí indica, ¿verdad? Y congruente con la causal, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver. Ir exponiendo en los apartados que vayan siempre en ese sentido. Que no puede hablar aquí de otros problemas que puedan representar causal y aquí en el fundamento va a estar indicando otras cosas, ¿verdad? Sino que va en esa inclinación de la causal que sea formulada. Y acá pues habla de otros fundamentos pues que la ley nos establece. Y acá dice todos los asuntos y controversias sometidas a tribunales de familia se resolverán en juicio oral, de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, sin perjuicio de lo que en particular se prevé expresamente en dicho código, en el Código Civil o en esta ley. Artículo 8 del decreto número 47/2022. Ya tienen que tener este decreto ustedes para que ustedes complementen, porque antes no se llevaba por esta vía. ¿Por qué vía se llevaba antes este tipo de proceso? La vía ordinaria, licenciado. Antes era por la vía ordinaria, entonces ahora es en vía oral. ¿En base a qué fundamento? Al decreto número 47/2022, que ustedes ya lo tienen que tener. Que reforma el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia. Y presenta como pruebas, pues, declaración de las partes, que es ni más ni menos que la señora demandada tiene que absolver posiciones, implica que acompaña, como lo indica acá, personalmente y no por apoderado, conforme pliego de posiciones que le formula implica que acompaña. Declaración de testigos, reconocimiento judicial sobre lugares y cosas, personas que indicará oportunamente. Certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de sus hijos y informes que deberá solicitarse a oficinas e instituciones que indicará oportunamente. Presunciones legales y humanas. Peticiones de trámite. Vemos ahí que van inclinadas pues las peticiones a la formulación del tipo de proceso que estamos planteando. Vemos de sentencia que se declare conyugal, disuelto el vínculo, no se fije pensión a la señora porque ella tiene medios propios de subsistencia. Que no se haga declaración respecto a bienes por no haberse adquirido durante el matrimonio. Y luego de el fallo correspondiente, pues emitir la certificación de la sentencia para mandar a inscribirla al RENAP. Y indica acá pues partida, folio y libro. Y del municipio aquí es de Jalapa, departamento de Jalapa. Y no pide pago de costas procesales. Cita de leyes
copias, fecha, firma del señor, firma del abogado y su sello. Y las timbre forense por cada hoja, ¿verdad? Correspondiente. Entonces vemos en ese tipo de proceso ahora es en vía oral. Entonces ahora todo lo que los apartados que lleva, pues van a ser de conformidad, como lo establece la ley para el juicio oral. Por ejemplo, pues el juicio de pensión alimenticia es en juicio oral. Entonces, de igual manera, el juicio ahora de vía oral de divorcio por causa determinada va a ser en esa vía, agotando pues las fases, pero de acuerdo a este tema del juicio oral. No sé si queda alguna duda de ellos, solo indicar y reforzar que ese artículo 155 habla de 3 subcausales. Uno es la separación, otro es el abandono y otra es la ausencia inmotivada. Entonces, cuando usted plantea la solicitud, debe hacerlo solo por una de esas de esas subcausales. Solo puede ser por separación voluntaria, por más de un año, o por abandono voluntario, o por ausencia inmotivada. No sé si me explico. Licenciado, tengo una duda. La ausencia inmotivada es cuando alguien no se sabe su paradero, ¿no? Así es. Ah, bueno, gracias. El Código Civil nos indica que se desconoce, es ausente el que se encuentra fuera de la República y también aquel de que se desconozca su paradero. Así nos lo indica el Código Civil, ¿verdad? En el artículo 42. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Vamos a llamar a Miguel Ángel Rodríguez Gaitán para que le dé lectura a ese artículo. Vamos a ver si así se llama así. No está presente. Miguel Ángel Rodríguez Gaitán. Vamos a ver a otro que es posiblemente primo, Diego José Martínez Gaitán. ¿Solo me podría repetir el artículo, perdón, licenciado? 42 del Código Civil. Permítame. ¿Su nombre, compañero? Diego José Martínez Gaitán. Ah, vaya. Así tomo nota acá que sí participó. Ok, artículo 42. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Bien. Entonces ahí pues vamos a pedir, saber, otro compañero, vamos a ver, voy a apuntar aquí a Diego, porque Diego tiene la posibilidad de que se le agregue un subpuntito ahí por cualquier circunstancia, más que todo favorables, ¿verdad? Entonces vamos con Mayra Lorena Cuyuch, el 43. Muy bien, licenciado. Permítame un segundito. El artículo 43, ¿verdad, licenciado? Sí, compañera, por favor. Muy bien. Dice declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido.
con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de partes. Gracias. Mayra Lorena, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Oscar Higinio Mejía, el artículo que sigue, por favor. No está, entonces tenemos a Ángel Estuardo Patzán Pirir. Buenos días, artículo 44. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Bien, entonces, precisamente hablábamos de esa subcausal. Gracias, compañero. Estuardo, ¿verdad, Ángel Estuardo? Sí, a la orden. Gracias, gracias. Indicábamos porque esa subcausal contenida en el 155, numeral cuarto, si queremos invocar esa causal, primero tenemos que demostrar que esa persona ya fue declarada ausente judicialmente. No es solo que vamos a indicar en la demanda, señor juez, fíjese que se ignora el paradero del señor, se tiene conocimiento que está fuera de la República. Y por eso se plantea la causal de ausencia inmotivada por más de un año. Eso no puede ser. Tiene que ser la ausencia declarada, pero judicialmente. Entonces veíamos eso, que nosotros debemos de tener en cuenta que cada una de esas causales no tienen la misma connotación. ¿Y cómo se interpreta el abandono voluntario, licenciado? El abandono es la separación. Primero vamos a ver que la separación es un acuerdo de los dos, ¿verdad? Que indican que desean separarse y entonces van con usted como su abogada o cualquier compañero o abogado, ¿verdad? Y le indican, fíjese, licenciado, que nosotros ya tenemos ahí como 15 días y de estar separados, pero venimos acá con usted para que nos haga, pues si quieren ellos en escritura pública o si quieren en documento privado, para que usted haga constar ahí de que desde esa fecha nosotros estamos separados. Es una circunstancia en la que ambos están de acuerdo realizarla de esa manera. En el abandono es de que solo el señor un día se va o la señora un día se va, así unilateralmente. Aquel es separación bilateral, abandono unilateral. ¿Estamos bien? Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces que no se les olvide eso para en su momento oportuno ustedes puedan plantear bien esos hechos que le vayan a formular en su bufete, en su oficina. Y la ausencia que ya acabamos de platicar de ella. Entonces, también la ley en el artículo 2 del 155 del Código Civil, ¿alguien que le dé lectura? Artículo 2 dijo, licenciado. Sí, y el 155. Partos dobles. Si dos o más nacen de un mismo parto, se No, considera. perdón. Si será que el 155 numeral 2 del Código Civil. Es que me leo ahí algo de partos dobles. ¿Se lo leo yo, licenciado? Por favor. Los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas graves y ofensas al honor y, en general, la conducta que haga insoportable la vida en común. Gracias.
Esa causal también tiene varias subcausales y corre la misma suerte que esa del numeral cuarto que acabamos de platicar, que es de separación, de abandono y de ausencia. Tiene 3 subcausales. Esta tendría, ¿cuántas subcausales? ¿Alguien ahí que se anime a ver cuántas subcausales le encuentra? 6. Dígalas, por favor. Los malos tratamientos de obra. 1. Las riñas. Esa va junta, porque mire ahí la coma. Sí. Los malos tratamientos de obra y riñas. 1. Disputa. No, los malos tratamientos de obra, ahí hay coma, esa es 1. Ajá, por eso, 1. Las riñas. Y disputas continuas, ahí está la coma. Disputas continuas. 2. Las injurias graves. 3. Ofensas al honor. 4. En general, no sé cómo se entiende. 5. Esa va junto todo eso. Y en general, la conducta que haga insoportable la vida. 5 encontramos ahí. Entonces, esas corren la misma suerte que las del artículo 4 que ya platicamos. Si usted va a invocar, le cuentan los hechos, usted, si es solo de los malos tratamientos de obra, eso se refiere a violencia física. Solo eso va a consignar en su demanda, ¿verdad? Pero a veces en este tema es un poco complicado porque se dan varias de las subcausales, pero no importa. Entonces usted, si se dan 2, pues usted enmarca su causal y indica por la causal de malos tratamientos de obra y las riñas y disputas continuas, si fueran esas 2, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando usted ya continúa en su demanda relatando el hecho, indica 1 de la subcausal de los malos tratamientos, o solo indica de los malos tratamientos de obra. Y ahí comienza a describir a qué se refieren esos malos tratamientos de obra. 2, ya en otro punto, de las riñas y disputas continuas. Y ahí relata usted todo lo que se refiere. Tiene que ser cada una de esas subcausales en un apartado distinto. ¿Me explico? Compañeros. Sí, licenciado. Sí, licenciado. José Manuel Cordero Ortiz. ¿Qué nos dice don José Manuel? José Emanuel Cordero Ortiz. Y Carlos Manuel Ulloa, ¿qué nos dicen? Porque cuando uno ve, pues hay 70, 80 que están en clase, pues se da, ¿verdad? Porque el sistema, la obligación es tener encendido su video y su audio solo para el momento en que va a intervenir. Pero muchas veces, en lugar de que aprovechemos esta tecnología, pues solo encienden ahí, pero no están presentes. Entonces eso no es correcto, ¿verdad? Porque usted sabe qué es la ética, sabe qué es la moral, sabe qué son los principios, los valores, y entonces usted, si desde esos aspectos va cumpliendo, usted va a ser un buen abogado. Si no, pues no va a ser abogado, pero tal vez no va a ser tan bueno, ¿verdad? Va
evadir pues algunas circunstancias, porque si desde estas etapas no cumplimos con ello, ¿qué sucede? Que muchas veces no saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Cuando le piden sus servicios. Entonces, deviene en esa falta de capacidad y de conocimiento. Claro que el contenido es extenso, pero con la atención que tengamos, vamos a lograr un buen contenido. Bueno, no está entonces el compañero. Vamos a ver con Benito Antonio Obama Méndez, creo que es. Tampoco está. Bueno, vamos a ver con Sender Francisco Chávez y Mary. Porque el que voy llamando, pues, espontáneamente tiene que salir ahí ya a contestar lo que estamos hablando. Diana Stephanie García Santos. Tampoco está. Diana, vamos a ver con Sheila Michelle Guzmán Cano. José Fernando Pochón Ramírez. Compañeros, bueno, son bastantes los que no intervienen en las clases. ¿Y sabe cuál es el problema del docente? Que después muchos estudiantes que han sido incumplidos quieren ganar y andan peleando y andan exponiendo de todo. Si el curso no es complicado, el curso lo hacemos y lo adaptamos para que usted con su asistencia y su comprensión de los temas vaya superando pues todas aquellas contenidos que le faltan todavía aprender. Nos dice Lidia Victoria Chávez Seto. Licenciado, buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado y compañeros. Fíjese que a mí me surge una duda. Sí. Respecto a lo que usted nos acaba de explicar del artículo 155. Sí. En ese numeral 2, que fíjese que al analizarlo, yo leía lo que la compañera puso, que salen como 5 causas. Pero fíjese que a mí me surge esta duda. Cuando dice los malos tratamientos de obra. Sí. Pero si los voy ligando, fíjese que a la postre, ¿cómo lo podría explicar? Como que no puedo invocar solo eso, sino que, por ejemplo, en el mal tratamiento de obra viene riñas, disputas continuas, las injurias graves. Yo siento como que todo se resume a uno solo. No sé si le comprendí bien, que no puedo separar, digamos, por ejemplo, no se puede decir hombre, pues, pero le pega a una mujer. No solo le pega, sino que la insulta, la maltrata, etcétera. Entonces, me quedé esa duda, Lick, disculpe. No, tiene razón. La mayor parte de procesos con esa causal son así como usted lo indica, pero también se ha dado el caso, ¿verdad?
Sí se ha dado, sí se ha dado el caso que en un momento solo fue los malos tratamientos de obra. Ahora que en un momento de enojo, como decimos normalmente, o conocemos el hecho, pues, o la acción, una manada en la cara y la tira por allá y se va de la casa y se fue, ahí solo eso pasó, ¿va? Tal vez ella le indicó sobre alguna situación y viene la persona y actúa de esa manera. Y se fue. Entonces ahí solo hubo eso, ¿verdad? Pero lo que usted dice, por eso es que lo estamos explicando. Si se dan varias, que en muchos casos no se da solo uno, entonces estamos explicando que usted en un apartado de los hechos indica, numeral 1, de los malos tratamientos de obra. Entonces ya indica usted en qué consistieron esos golpes. Y luego, número 2, de las riñas y disputas continuas, que eso quiere decir de que de constante han habido problemas y se han estado riñendo y pues causando esas disputas, ¿va? Y si hay injurias, pues usted ya en otro apartado, lo de las injurias y las ofensas. A eso me refiero, para que haya una demanda ordenada, porque a veces presentan y comienzan a hablar de la causal completa, pero cuando hacen el relato no tienen un orden, está así como todo desordenado. Es como que yo me pusiera ahorita a hablarles de 4 procesos al mismo tiempo, ¿verdad? Pues yo creo que los confundiría. Entonces, por eso es que la inducción de ese tema es de que lo separen. Malos tratamientos en unos renglones, los que conlleve, ¿verdad? Y así, disputas y riñas en otro apartadito, y así cada apartadito de cada subcausal. Sí, Rutilio tiene la palabra. Buenos días, licenciado. Buenos días. Para aportar sobre del tema en razón a todo eso que estamos viendo en las disputas y riñas y todo lo demás, en razón, eso es solo para que el llenar un prerequisito de lo que se está solicitando para que se podría dar la autorización de una separación o un divorcio, ¿verdad, licenciado? Porque ya en sí, entrar a los temas concretos, eso es un daño directamente a la fémina en razón a que lo cometa el esposo o de hecho también la esposa, porque ahí sería algo más sólido y en lo penal, ¿verdad, licenciado? Ya es otra cosa, pues para eso estaría la ley de femicidio, para poder determinar otros hechos ya delictivos, ¿verdad? Sí, nosotros acá solo vemos la parte de el juicio que es puesto a nuestro conocimiento en familia, porque si el tema es de plantear estas causales en este tipo de juicio, pues usted como abogado pues sabe que va a acudir a los tribunales de familia a pedir ese divorcio en vía oral por esas causales y subcausales, ¿verdad? Según cómo hayan sido esos hechos y circunstancias. Y entonces ahora ya en lo penal pues es otra cosa. Ahí está, usted mismo mencionó, ¿verdad? La ley de femicidio y de violencia contra la mujer, ¿verdad? Entonces hay otras acciones que se pueden promover ahí también. Marco Aníbal tiene la palabra. Buenos días, licenciado. Solo quería consultarle con respecto a la ausencia, que estuvimos hablando hace un momentito. Sí. Usted habló de la ausencia judicial, creo que fue que dijo. La pregunta es, para que sea declarado así, el juez el abogado tiene que solicitar esa ausencia judicial. Sí, así es. Tiene que solicitarla. Lo que pasa es que, mire, pues, como en este caso, la persona que tenga interés en que a otra se le declare ausente es quien lo va a solicitar. ¿Me entiende? Como por ejemplo lo que estamos hablando, ¿va? Del tema, ¿va?
llega la señora con usted y le dice, fíjese, licenciado, que mi esposo hace 20 años que no sé de él. Me contaron como que se fue a Estados Unidos, pero no he sabido nada de él. Y fíjese que yo ya vivo con otra pareja y yo hasta tengo 2 hijos con la nueva pareja. Con él no procreé, ¿va? Por decirle un ejemplo. Entonces dice que yo me quiero casar con él. Ya no quiero tener nada que ver con él. Entonces, ¿qué hace usted? Va a plantear primero la declaratoria de ausencia, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Y ya cuando tenga la declaración, entonces en la declaratoria de ausencia es importante indicar para que ya vaya inclinado al tema, ¿va? Que está solicitando esa, con motivo de que quiere contraer nuevas nupcias, ¿va? Pues ahí se va invocando ahí el objeto de dicha solicitud, ¿verdad? Expresando y cumpliendo con los requisitos que la ley señala, ¿va? Entonces ahí estaría el punto ese. Bueno, entonces hemos indicado que esas 2 causales tienen subcausales y que usted las tiene que, si quiere hacerlas ver todas, porque el relato de la señora en esta del numeral 2 conlleva todas las subcausales, usted lo puede hacer. Lo único que hágalos por separado cada subcausal para que sea entendible su solicitud. Bueno, el otro día, pues no sé si fue con ustedes de que habíamos hablado para abordar este tema, ya estamos en otro, pero a veces es importante retroceder un poquito. En cuanto habíamos hablado de que el artículo 97 del Código de Trabajo se refiere al parámetro de afectación del salario en concepto de embargo y no hace alusión a los límites para la fijación de la pensión alimenticia. No sé si fue con ustedes que una compañera pues sostenía como que no se podía embargar, que no se podía fijar más que todo una pensión alimenticia más del 50%. Fue aquí, licenciado. ¿Qué dicen ustedes? Se puede fijar ya en regresando al tema ese, ¿verdad? Con el perdón de ustedes, pero como son temas que ya vimos y que ya ustedes los pueden manejar mejor, entonces, solo es para dejar ahí sentado ese tema. Sí, ¿Se licenciado. puede fijar una pensión? Licenciado, Sí, se puede fijar. Sí se puede fijar, ¿verdad? O sea, que habíamos hablado sobre eso acá en esta sección, en razón a que era el 50%, pero solo como medidas precautorias. Sí, así es. Cautelares sería, ¿verdad, licenciado? Medidas cautelares. Como ¿Cómo? una forma. Sí. Eso fue lo que hablamos. Sí, pero es solo para efectos del embargo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando usted plantea la demanda, indica que se embargue el salario del señor fulano de tal por el porcentaje de ley. Y el porcentaje de ley es el 50%, ¿verdad? Entonces, el juez, pues ya del estudio, pues va a resolver ahí, ¿verdad? Sobre esa petición. Pero eso es del embargo. Ahora, como cuando ya se dicte la sentencia, es otro asunto, ¿verdad? Entonces puede ser que el señor gane 10,000 y puede hacer que la pensión alimenticia al final en la sentencia sea de 5,500, que es más, que supera en 500 quetzales el 50% del salario. Pero eso sí se puede, sí, por las circunstancias del caso. No estoy diciendo que en todos, sino que eso va a ser de acuerdo a las circunstancias del caso. Y solo para que ustedes le den lectura al expediente número 3200-2012, que corresponde a la
a la doctrina de la Corte de Constitucionalidad. Sí tomaron nota, ¿verdad? Doctrina de la Corte de Constitucionalidad. Entonces ahí encuentran ustedes ese fallo para que ya ustedes sepan de que sí se puede acceder, pero va a ser dependiendo de las circunstancias del caso. No estamos diciendo que así va a ser en todos, ¿verdad? Sino cada caso es distinto. Bueno, entonces ya vimos nosotros de conformidad, continuando con el tema de hoy, lo relativo a al proceso por causal o invocación de causal. Ya vimos que nosotros ese proceso va a ser en vía oral y ya no va a ser a través de juicio ordinario en base a las reformas que se han emitido, como lo podemos ver acá. Acá pues vamos a ver el fundamento. Acá está, todos los asuntos y controversias sometidas a los tribunales de familia se conocerán y resolverán en juicio oral, conforme a las disposiciones, y nos habla acá. Pero ese cambio del que estamos hablando, que ya no es en vía ordinaria, es por lo que aquí se indica. Artículo 8 del decreto número 47/2022 del Congreso de la República de Guatemala. Ese artículo lo integramos con todos lo expuesto en los demás códigos y ley de tribunales de familia, y ahí nosotros establecemos por qué ahora es la vía oral. Ahora, ¿por qué se cambió? ¿Por qué se reformó? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Por qué ya el Congreso de la República, mediante este decreto, por qué consideró que ya este tipo de proceso no sea en vía ordinaria, sino que ahora sea en vía oral? Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué? Licenciado, sí. Yo pienso que por la forma de que se podría facilitar de la presenciación de la persona directamente ahí al juez, licenciado, y no, más que todo, tener que hacer un procedimiento más riguroso, o sea, Sí, más pues, específico directamente. Sí, hay parte ahí lo de que me indica. Bueno, dice, licenciado, entonces, que yo tengo una duda. Sí. Sobre ese punto, que en un momento determinado una persona se presenta más que todo a demandar a X individuo o sea, a su esposo, por una pensión alimenticia. Sí. O bueno, sí. o de repente podría ser que la otra parte quiera contestar la demanda en sentido negativo, pero oralmente, no por escrito. Yo estaba leyendo que siempre se tiene que llenar ciertos requisitos que se tenía que hacer por escrito, hacer más que todo un soporte legal, licenciado, y si no le rechazan la demanda. Esto en la práctica se da mucho, licenciado. Casi no se da, no muchos contestan en forma oral. Al presentarse a la audiencia que se ha señalado, llevan el memorial por escrito y en ese momento que se les da la palabra, se les indica, abogado o director tiene la palabra para que contesten la demanda. Entonces se levanta y dice, sí, señor juez, hacen como pequeño, casi no hablan mucho, contestamos la demanda en sentido negativo y pues para el efecto, pues le presentamos al señor juez el memorial que contiene dicha contestación. Es que a eso quería llegar, licenciado, que al principio de oralidad que se tendría que hacer alusión o sea primordial, lo dejan como segundo plano y tendría que directamente personas que en realidad no tienen esa capacidad económica para pagar un abogado o para que los auxilie,
se podría decir que se queda bastante corto ese principio ahí. Bueno, lo que sucede es de que ahora como se puede acceder a los bufetes populares para que le defiendan también, y asimismo la persona puede comparecer a la audiencia, y en la audiencia, ¿cuál es la primera fase que se lleva? A ver quién se recuerda. La conciliación, licenciado. A venir a las partes. La conciliación. Entonces, el juez de ahí le habla al señor que no llegó con un abogado y a la señora, y entonces ahí se platica, se promueven fórmulas ecuánimes de conciliación para que lleguen a un acuerdo. Hay un alto número, más del 50%, 60%, a veces hasta más en algunos juzgados, que todo lo llegan a solucionar en esa fase conciliatoria. ¿Por qué? Porque ahí con ello se termina el proceso y el proceso ya no sigue. Porque, por ejemplo, la señora dice que me dé 1,000 quetzales para mi hijo, que tiene 5 años y que y demás cuestiones, ¿verdad? Pero el señor ya en la conciliación, fíjese, señor juez, y yo le ofrezco a ella, ahí delante de ella, pues lógicamente, no puedo darle 1,000 quetzales, pero le puedo dar 800, que son 200 menos, ¿verdad? Entonces el juez puede ir modelando, mire, ¿por qué no hace un esfuerzo? Dele 900. Usted hace esfuerzo 100 más y ella pues 100 menos, pero es mejor que usted llegue a un acuerdo acá, porque acá el juicio va a terminar y cuando usted esté mejor, pues usted podrá comprometerse a proveerle una mejor pensión a su hijo, ¿verdad? Entonces muchos aceptan, o a veces, pues la señora dice, está bien los 800, ¿verdad? Y dice eso, pues cuando él gane más, que me ayude más, ¿verdad? Entonces se le da forma, la forma que la ley indica, porque de todo ello se van faccionando las actas de la audiencia correspondiente. Y entonces ya el juez aprueba ese convenio, media vez no sea contrario pues a los derechos de las personas, ¿verdad? Ni al orden público, ¿verdad? Sino que todo se va haciendo conforme a lo que la ley señala. Entonces, ahí se termina. Ahora lo que usted decía de la oralidad, si usted como abogado llega a un señor y le pide que lo defienda y usted se siente con la capacidad de ir a contestar la demanda el día de la audiencia en forma oral, usted lo puede hacer. Pero ¿qué dice la ley? Que la contestación debe llenar los mismos requisitos que la demanda. Entonces, cuando usted habla, tiene que ir hablando como que está redactando la contestación de la demanda, donde va a hacer usted hacer ver, pues, motivo de la comparecencia, los hechos en los que usted se va a hacer ver esa contestación, va a decir sobre en qué se fundamenta, va a decir en qué prueba se basa, va a indicar qué es lo que pide, todo conforme que estuviera, puede ser, le puede resultar más breve. Eso le puede resultar más breve, pero lo único que usted tiene que manejar como abogado o abogada, la oralidad, porque todo lo que usted va hablando ahí se va tomando nota. Ahí se va tomando nota. Y entonces usted puede contestar en forma oral. Porque recuerde que el señor, si usted va con él y usted quiere contestar oral, pues quien sabe del tema es usted como abogado. Entonces usted el que le va a dar la forma a la contestación de la demanda, porque usted cumple con su función asesora, directora, orientadora, modeladora. ¿Y qué es modeladora? Que usted le da forma a la contestación de la demanda, o si fuera la demanda, ¿verdad? Que también si la va a presentar oralmente.
Entonces es quien le da la forma, porque es usted el que sabe qué apartado lleva, cómo es una demanda, cómo es una contestación. Compañeros, ¿me explico? Sí, licenciado. Sí, Bueno, entonces usted tiene la oportunidad. Usted quiere irla a contestar verbalmente o oralmente, como decimos. Usted lo puede hacer, pero usted vaya preparado para Si tiene hacerlo. la capacidad, licenciado, porque si no la tiene, mejor si lo hace por escrito, busca otras formas de Sí, asesoramiento. lo escrito. Tendría que ser lo escrito, ¿ah? Si no siente que no la puede ir a plantear la contestación de forma verbal, usted la hará por escrito. Y a la ley ya señala qué requisitos son, ¿verdad? Bueno, entonces Vic, una consulta, disculpe, decíamos, sí, una consulta, Vic, con sí. respecto a la contestación de una demanda en el caso de que la persona demandada no tenga los recursos suficientes y se presente sin abogado, ¿puede hacer la contestación solamente oral? Hay que escucharlo. Por eso les decía yo de eso que les planteé al principio, ¿verdad? Si fuera muy necesario la, según el rumbo que pueda tomar el caso, sí tendríamos que, eh, la situación está pues de que él al conocer de la demanda que se le notifica, pues él tiene esa posibilidad pues de ir a un abogado, pero no tiene recursos, puede ir a un bufete popular y de no tenerlos, pues se presentará y personalmente, como yo les indicaba, puede presentar ahí sus argumentos. Pero como les he indicado, que él pueda litigar técnicamente, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Em, entonces, lo que va a pasar es de que el juez va a ir induciéndolo a que lleguen a ese arreglo del que hemos estado platicando, ¿verdad? Porque al no presentarse con abogado, la ley indica que debe presentarse acompañado con su abogado, respectivos abogados. Y si él no lo hace, entonces el proceso va a continuar, pero también el juez lo que va a hacer es procurar que se llegue a un arreglo desde un principio, Licenciado, y ¿verdad? para el caso de que sea de ínfima cuantía, no precisamente tendría que llevar un abogado auxiliar. A la ley ahí señala cuando no es necesaria la de intervención de abogado y nos habla ese de la ínfima cuantía, ¿verdad? Ese es tema que usted se refiere. Sí, licenciado, porque Sí, en muchas veces no precisamente por esa razón la persona tendría que llevar el asesoramiento, ¿va? Si es aceptable, pues según la ley, ¿verdad? Pero en muchos casos en los sí, tribunales ya pues, directamente le exigen el auxilio. sí. Como a este momento, pues, la cuantía en familia, por ejemplo, como esos de menor cuantía, o ínfima cuantía que casi se reduce a como que a lo mismo. Em, Antes en el tema de familia era hasta 6,000 quetzales anuales, que eso nos indicaba de que las pensiones alimenticias no fueran más de 500 mensuales, porque si usted multiplica 500 por 12, nos da 6,000, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Entonces los juzgados de paz conocían hasta esa cuantía. Y les digo conocían, ¿por qué? Porque se emitieron un decreto de la corte donde varía la cuantía y la eleva
en uno de ellos creo que no sé si llega hasta para asuntos de familia, creo que llega hasta como hasta 10,000 quetzales. No recuerdo, para el próximo día voy a Licenciado, yo recuerdo que son 18,000 anuales, ¿no? Sí, pero al principio emitió uno más sí. o menos como el que les estoy indicando y luego emitió otro, pero eso se quedó en suspenso. Y entonces la corte quedó en emitir en firme ese decreto para establecer cuánto es la cuantía de los jueces de paz. Pero ahora la cuantía es más, ¿verdad? Por lo que estamos platicando. Entonces solo hay que noticiarse. Yo lo que sé que al momento, porque a nosotros como jueces, rápido nos llega por senador todas estas reformas de cómo han quedado ya firmemente. Y al momento a mí no me ha llegado que ya se haya fijado en definitiva esa cuantía en familia para los juzgados de paz. Pero le comentaba que eso que es muy importante, incluso en los juzgados de paz es donde más conciliación se da. En los juzgados de paz, pues trabajan mucho la conciliación, hay menos litis y Licenciado. generalmente casi no intervienen abogados, porque la gente no tiene dinero, lo que decía, para pagar un abogado. Entonces mejor en el juzgado de paz llega la señora y indica ahí el asunto, se cita al señor ya para un día, ya llegan ahí y arreglan por medio de un acuerdo de conciliación. Sí, compañero. Licenciado, fíjese que yo tuve la oportunidad de darme cuenta de un proceso donde estaban ejecutando a una persona, a un padre de familia, y eran 3,000 quetzales. Entonces, se hizo el memorial y por ser de ínfima cuantía, fíjese que no se le auxilió y entonces, a la hora de presentar, se mandó a presentar el memorial y se lo rechazaron porque tenía que llevar auxilio de un abogado, sí o sí. Y se alegó de que por la cantidad, pero no aceptaron aquí en los tribunales de familia, ahí en el edificio Lucky. Entonces, Sí, por eso le decía yo. lo que sucede es que si nosotros nos vamos al inicio, hay una demanda, él es notificado, no comparece a juicio, o si comparece, pues de todas maneras hay una demanda de fijación, se le fijó una cantidad, porque yo donde le entiendo es de que, porque usted dice yo le entendí como que dijo se le ejecutó. Sí, se le ejecutó, era un juicio ya ejecutivo, pero a la hora de que se iba a hacer el pago en un memorial dando a conocer, bueno, ya se le había hecho el pago. Más que todo el juzgado exigió de que tendría que llevar su escrito firmado por un abogado y sus timbres correspondientes. Y rechazaron, lo devolvieron, ¿no? Y eran 3,000 quetzales nada más. Sí, pues, sí, ahora lo que pasa es de que hay una forma de pago. Cuando ya se fija, se indica si es por la cuenta que se apertura en el caso específico en la tesorería del organismo judicial o si la señora tiene un número de cuenta. Porque lo que generalmente, por ejemplo, aquí no se permite en la capital, pues va en otros lugares, posiblemente todavía lo hagan, ¿verdad? De que le llevan el dinero a la señora y la señora le da un recibo de esos que venden en las tiendas, pero eso como no deja mucha certeza al final de todo, porque esos recibos los pierden, los extravían, se destruyen. Entonces, como se va buscando no solo la protección de una parte, sino de todas, ¿va? Porque la ley, pues al buscar que exista una cuenta, el señor va a poder probar que sí ha estado depositando.
o ahí se va a ver en la cuenta que no ha podido depositar. Es que fíjese, El- licenciado, de que lo que argumentaban ellos no peleaban otra cosa, más que todo, simple y sencillamente de que todo memorial Sí, tendría que yo le ser comprendo. firmado Sí, y sellado por el abogado, por un abogado. Aunque, viera que el sí. memorial ese, obviamente lo había hecho un abogado, y él porque sabía de que era ínfima cuantía y que lo iban a topar así, no lo firmó y lo rechazaron. Y ¿Y lo dónde? más duro es de que ya Sí, no pues. estaba por el tiempo también pero viera que tortuoso se volvió eso porque no lo rechazaron. Se necesitaba la firma y los Sí. timbres. ¿En dónde encuentra usted ese fundamento para que el juez pueda actuar de esa forma que lo hizo? ¿O no tiene fundamento el juez? Pues sí, sí, Se equivocó el eso no, juez, como estamos platicando y como queremos ajá. es llegar a Más que ver, todo, fíjese, sí, licenciado, que lo rechazaron ahí en la admisión más que todo, sí, donde el se oficial. reciben las demás. Ajá, ahí fue donde no lo toparon. Artículo Ya, 50 del Código Procesal Civil, ¿será, licenciado? por favor, dele lectura. Artículo 50, asistencia técnica. Las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de ínfima cuantía. Y cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Sí, continúe. Los escritos que no lleven la firma y el sello del abogado director, y así como los timbres forenses, serán rechazados de plano, aunque está subrayado lo de los timbres. Sí, lo de los timbres ya no se rechaza. Se impone un previo y se le indica que debe presentarse para fijar los timbres. Gracias. Pero ya no se rechaza por esa razón. Pero ahí nos indica claramente que no lleven la firma y sello del abogado, será rechazado de plano. Ahora, yo pensaría, ¿verdad? Porque mire, las cosas van cambiando para dejar de lado ciertos formalismos, ¿verdad? Yo pensaría, pues, en el caso mío, porque sabe qué es lo que sucede, de que como todo va a responsabilidad del que va teniendo el proceso, es el juez. Entonces yo pensaría que asentar la razón en el proceso, que el señor se presentó a querer cumplir, no a querer, sino a cumplir con el pago, y que por carecer de abogado, pues se presentó personalmente, ya que no tiene recursos, porque le va a cobrar 1,000 quetzales el abogado por hacer otro memorial, más los 3,000 que tiene que pagar, y apenas juntó los 3,000. Entonces, indicaría yo en base a esa razón, que en base a esa razón se le extiende a esa persona el recibo para que lo deposite en la tesorería del organismo judicial. Entonces, ya el señor se va con su recibo y lo deposita ahí, y ya regresa con el recibo. Ya el juez toma nota y se lo haces del conocimiento a la señora para que ella se le autoriza a ella, pues ya mediante el juzgado, para que ella pueda retirar ese dinero. Pues ya el juez ordena y que se le entregue, porque ahí Eso es lo justo. no se está violentando el derecho de nadie, porque fíjese que es la señora, y si la pensión es para ella y para los hijos, estaría yo como vulnerando más si no le busco una salida, ¿verdad? ¿Me entiende? Ese sería, porque hay cuestiones que las leyes a veces no las abordan en su totalidad, pero la misma ley del organismo judicial, no sé si es 162 o 166, que se refiere a ciertos aspectos cuando hay determinados asuntos, ¿verdad? Que deban cumplirse.
Entonces, vamos a ver por acá, ley del organismo judicial. ¿Alguien tiene su ley del organismo judicial por ahí? 166, 162, que nos habla sobre aquellos asuntos que la ley no disponga una forma. ¿Qué artículo dijo Alex? Es como el 166 o 162 más o menos, estoy recordando de la ley de organismo. Entonces habla eso. Leo si quieren 162, Lick. ¿Qué dice? Vamos a ver. El 162 de la ley del organismo judicial dice devolución de documentos. No, para sacar cualquier documento. ese no es. El otro, el 166 dice identificación, para que las autoridades judiciales sean reconocidas en todos los casos en que sea necesaria su intervención, y además para que se les guarden las consideraciones debidas, usarán el distintivo que acuerde la Corte Suprema de Justicia, o bien se identificarán con la credencial extendida por el presidente del organismo judicial. Sí. Usted me dirá, mire, sí, no es ese, pero por ahí cerca está, por si alguien lo... ¿Será de actuaciones judiciales, licenciado? ¿Qué dice? Disposiciones complementarias, actuaciones judiciales, artículo 159, redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas, cifras, salvo de cita de leyes. No se harán raspaduras sobre palabras o frases equivocadas. Se pondrá una línea delgada que permita la lectura. No. No, tampoco. No es ese. Vamos a ver. Indicación. Forma 165, por favor. Artículo 165, forma de actuaciones, los actos procesales para los cuales la ley no prescribe una forma determinada, los realizarán los jueces de tal manera que logren su finalidad. No sé si lo comprendemos ahí conforme al caso que planteó, compañero. ¿Verdad? Porque el señor no se presentó aquí sin abogado y entonces el juez tiene que buscar una forma y ahí nos indica de manera que logre su finalidad. Ahora la pregunta aquí sería, si el juez le acepta el pago al señor así en la forma que yo les comenté, ¿estaría violando las leyes y perjudicando a la señora? No, licenciado, en ningún momento le está favoreciendo. ¿Verdad? Es que fíjese que como que si es ahí en los secretarios que tienen la orden de que o tienen falta de ese conocimiento que usted ya tiene, de que se cierran y no, es que no viene la firma, no, y lo devuelven. Ellos así actúan. Y también podemos hacer uso de lo que dice la ley en cuanto a los incidentes, ahí en la ley del organismo judicial, el 135. Por favor. Siempre de la ley del organismo judicial. Artículo 135, incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena a costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Pues ahí también pues el juez lo podría promover como que fuera un incidente. Y ustedes que un incidente pues es prácticamente se le va a dar, eso es un pequeño procesito con plazos más pequeños, ¿verdad? Y entonces le da audiencia a la señora de todas maneras para que ella exponga cómo le van a comunicar a su abogado para ver si no se opone al pago, ¿verdad? Lógicamente, ¿qué haría usted como abogado de la señora? Diría, mire, señor juez, fíjese que él depositó ahí como usted nos lo indicó, pero no estoy de acuerdo porque no participó con abogado. ¿Qué dice usted de ese argumento? ¿Verdad que no? No aplica, licenciado. ¿Verdad que no? Entonces, pero como siempre hay que darle audiencia, ¿verdad? Ya sea de una forma o de otra, se le notifica y se le da audiencia para que se pronuncie.
O sea, Sí, va a indicar que tiene, que aprueba el pago que se le ha hecho y que pide que se le entregue dicha cantidad, si el juez ahí ya la autoriza. Fíjese que en ese caso solo se le estaba diciendo al juez que ya se habían hecho efectivos los pagos que hacían alusión en el juicio ejecutivo y nada más, ¿verdad? Entonces, eh, para mí, pues, de que la verdad que a veces eh, se topa uno con esos problemitas. Claro, claro. Entonces, la persona pues presenta el documento donde ya hizo el pago y de igual manera tiene que notificarle a la otra parte y que esa parte indique si es cierto que ya le hicieron el pago. Entonces esa parte va a indicar, señor juez, efectivamente el señor fulano de tal ya me hizo el pago de tal y tal como lo acredito con tal circunstancia, ¿va? Y entonces, por lo que desisto de este proceso ya, en vista que ya se me ha cancelado las sumas adeudadas. Y ahí ya termina el proceso, pues, ¿verdad? Ya no hay más. Bueno, estamos viendo el asunto de el juicio oral de divorcio que ya vimos que es por causal. Ahora, aquí vamos a pasar a la otra clase de juicio. No, el mismo juicio, mismo tipo de juicio, pero que se promueve en forma diferente. Aquel se llama el anterior juicio oral, ¿verdad? Y este se llama voluntario. Sí lo ven ahí en pantalla. Compañeros. Sí, licenciado, sí. Sí, licenciado. Bueno, ¿por qué? Juicio oral también, ¿verdad, Lic? ¿Por qué vía? Eso es lo que pregunto. Juicio oral. Quiero 10 que respondan rápido para ver quiénes dicen que son en juicio oral. Llevamos 1. Oral. 2. ¿Alguien más? ¿Son Oral. 10? Oral, licenciado. Oral. Todos indican que es por vía oral. Sí, Les tengo malas noticias. Licenciado. Sacarían 0 todos ahorita. Váyanse al artículo 426 del Código Procesal Civil y Mercantil y al 163 del Código Civil. ¿Los puedes repetir, Lic? Perdona. 426 del Código Procesal Civil y Mercantil y 163 del Código Civil. Pero no tengan pena. De alguna manera ustedes ya han visto estos temas porque ya en el semestre que van, pues van abordando de alguna manera, pero como ustedes saben que la experiencia se va logrando conforme uno va teniendo relación con estos tipos de procesos, ¿verdad? Entonces, por eso pasa, pero no tengan pena. No tengan pena que ¿Puedo leer el 426, Lic? Lea el 426, por favor. Dice artículo 426, mutuo consentimiento. El divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez del domicilio conyugal siempre que hubiera transcurrido más de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Con la solicitud deberán presentarse los documentos siguientes. Primero, certificaciones de la partida de matrimonio, de las partidas de nacimiento de los hijos procreados por ambos y de las partidas de defunción de los hijos que hubieran fallecido. Segundo, las capitulaciones matrimoniales si se hubieran celebrado. El tercero, relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Ahora alguien que dé lectura al 163 del Código Civil, por favor. Artículo 163. Mutuo acuerdo. Si la separación o el divorcio se solicitaren por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. Número 1. A quien queden confiados los hijos
habidos en el matrimonio. Número 2, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. 3, qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades. Y número 4, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Ahora, compañera, por favor, usted que leyó este último artículo, hágame el favor de leer el 401. ¿Del Código Civil? No, del procesal civil, por favor. Por favor. Bueno. Sí, por favor. Artículo 401. Actos de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Gracias. Entonces, cuando nosotros leemos este artículo 401, que es el primero, ¿verdad? Pero yo lo hice en un orden distinto. Lo complementamos con estos otros artículos y nosotros vemos el libro cuarto, procesos especiales, título 1, jurisdicción voluntaria, capítulo 1, disposiciones comunes. Luego dice actos de jurisdicción voluntaria, 401, y nos vamos avanzando sobre este libro cuarto. Y en el 426 que dimos lectura, encontramos divorcio y separación. Entonces, ¿por qué vía es? Por jurisdicción voluntaria, por vía notarial. En jurisdicción voluntaria, pero no es notarial, porque ahí me estaría usted indicando que los notarios van a llevar los divorcios. En jurisdicción voluntaria notarial, usted lo busca en el decreto 5477 de la ley de tramitación de jurisdicción, de los asuntos de jurisdicción voluntaria, que está después en el código de notariado, pero despuesito ahí atrás sigue tratando sobre ese decreto. Usted revisa ahí y va a encontrar, que ahí no hay, va a encontrar usted divorcio. No está, licenciado. ¿Verdad? Pero no tenga pena. Ahí lo vamos aclarando y entonces no aparece en la tramitación. Entonces ese juicio solo es en vía judicial, pero tiene dos formas, que son, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Las acabamos de ver. La judicial y... No, los dos son judiciales. Oh. Pero el primero que hablamos. Mutuo acuerdo y voluntario. No. ¿Mutuo acuerdo uno y el otro? Voluntario. No. No, es que mutuo acuerdo es voluntario. Es lo mismo, ajá. Judicial y mutuo y voluntario. Los dos son judiciales. Los dos son judiciales porque son ante juez. ¿Cuál fue el que vimos primero y que vimos ahí? El juicio oral, el que era oral de divorcio por causal. Es el que es oral por causal. Ese es ante juez, solo que es por causal. Ahí hay disputa, hay controversia. ¿Quién lo solicita? Solo una de las partes. Pero ahora en este que vimos jurisdicción voluntaria, ¿quién lo solicita? Las partes voluntariamente. Los dos. ¿O será que lo puede presentar solo uno? No, licenciado, porque sería lo otro. Sería no. En el oral con causal, solo una de las partes puede presentarlo porque hay controversia. Es decir, que uno quiere y el otro se opone.
pero en el por mutuo consentimiento no hay oposición. Entonces se presenta por ambas partes, como lo vemos acá. Ahora sí ven ahí en pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces aquí vemos voluntario nuevo, el juzgado específico. Aquí está el nombre de la señora, todos sus datos. Nombre del abogado que le auxilia. Número de casillero electrónico, pero como le indicaba, bueno, aquí está bien. Casillero electrónico, número de teléfono y correo electrónico. Esto es lo correcto. Cuando usted promueve ahora estos 3 puntos, señala casillero, señala teléfono y señala correo electrónico. Y luego aparece el nombre del señor con todos sus datos también, su abogado, casillero electrónico, número de teléfono y su correo electrónico. Y acá a plantear en la vía voluntaria. En vía voluntaria, ya sea que indique ahí en jurisdicción voluntaria o en vía voluntaria, pues ya no hay problema con eso. Y acá, pues ya indican acá, para la existencia del matrimonio, pues presentar, indican sobre ese tema pues cuando se contrajo el matrimonio y que acompañan la certificación correspondiente. Y acá si procrearon hijos. Acá indica que no. Y acá indica que adquirieron el régimen de comunidad de gananciales y que no procede liquidar bienes porque no adquirieron ningún bien durante el vínculo matrimonial, por lo que no hacen declaración al respecto. Y acá muy puntualmente, por razones que no vienen al caso mencionar, pues consideran que ya su situación no cumple con los fines de la institución social para lo cual fue creado, por lo que comparecen, pues conforme al artículo 154, numeral 1, sometiendo a su consideración el proyecto de convenio. ¿Y cuál es ese proyecto de convenio? Pues es el establecido en el artículo 429 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien que lee lectura, por favor? ¿429? Del Código Procesal Civil y Mercantil. Estamos. Artículo 429, convenios. Si no hubiere conciliación en la misma junta o con posterioridad, se presentará al juez un proyecto de convenio en que consten, en su caso, los puntos siguientes. Primero, a quien quedan confiados los hijos menores o incapaces habidos en el matrimonio. Segundo, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. Tercero, qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades. Y cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. El convenio no perjudicará a los hijos, quienes, a pesar de las estipulaciones, conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados y educados con arreglo a la ley. Bien, aquí en este último punto lo que tenemos que ver en el caso del juez, también los abogados, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que se puede aprobar algo que no esté
pues de acuerdo a los derechos, especialmente de los hijos, y si se aprueba algo, eso puede ser objeto de, pues, de alguna impugnación. Pero ahora con el modelo de gestión de este tipo de proceso, cuando el juez ve que en este convenio hay algo que no está bien, en la audiencia respectiva les pregunta. Por ejemplo, el señor gana 20,000 quetzales y tienen un hijo de 8 años que ya va al colegio y todo el asunto, ¿verdad? Relativo a los rubros de la que fija el 278 como parámetro para la fijación de la pensión alimenticia también. Entonces, ahí en el convenio dice que 1,000 quetzales de pensión alimenticia. Usted como abogado le dice, fíjese que ya hablamos con ella y entonces quiero que en el convenio se consigne que 1,000 quetzales voy a dar de pensión alimenticia. Y usted como abogado, ¿qué dice? Está bien, pongamos 1,000 quetzales. ¿Verdad? Yo lo que le digo que usted como abogado puede ponerlo ahí y consignarlo, pero lo que sí le digo es que cuando llegue con el juez, no va a estar de acuerdo con eso, porque esa pensión no se ajusta a las capacidades a la capacidad económica del señor y a las necesidades del hijo, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces el juez va a revisar eso y no va a estar de acuerdo. Otro punto, porque aquí falta un punto después de donde dice el cuarto, garantía, hay que agregar otro punto. ¿Quién lee el último párrafo del 427? Artículo 427, medidas cautelares. Solo último párrafo, por favor. Sí, por favor. Último párrafo. Los jueces determinarán igualmente el modo y la forma en que los padres puedan relacionarse con los hijos que no se encuentren en su poder. Entonces usted, para efectos de plantear este tipo de demanda, usted agréguele aquí al cuarto, póngale ahí abajito 5. Para efectos de bases de divorcio, póngale fijar relaciones paterno-filiales o porque pueden ser materno-filiales también, ¿va? Pero póngale ahí esa anotación que cuando usted elabore la demanda, debe agregarle ese punto 5, donde diga, usted tiene que colocar ahí de una vez cómo se va relacionar el padre con los hijos. Por ejemplo, que se va a relacionar los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Ese es un punto. Ahora, otro punto. Vamos al punto 1 sobre los problemas que podríamos encontrar en el momento de la audiencia. Porque indican punto 1 del convenio que nuestros hijos van a quedar confiados a su señor padre. Y son hijos, una niña de 2 años, otro niño de 4 y otro varón de 8. ¿Qué diría usted? Y entonces, al respecto, si vemos lo que nos indica el 427 del segundo párrafo. ¿Quién le da lectura al 427, segundo párrafo? ¿427 díjole? Sí, segundo párrafo. 427 medidas cautelares, segundo párrafo. Los hijos menores de 10 años sin distinción de sexo y las hijas de toda edad quedarán durante la tramitación del divorcio o de la separación al cuidado de la madre, y los hijos varones
mayores de 10 años al cuidado del padre. Pero ellos aquí indicaron, como les planteaba el ejemplo, que la niña de 2, el varón de 4 y el otro varón de 8 consignan aquí en esta base que quedan a favor del padre. ¿Qué pasaría entonces? No se puede porque la ley dice que todos los menores sin distinción de sexo quedan con la madre. No se puede, ¿verdad? No se puede porque ahora bien, hay raras excepciones, raras o muy escasas excepciones. Hay que, si plantean una situación así, tendrían que exponer ahí los motivos por los cuales quedan de esa manera. ¿Verdad? ¿Me comprende? Usted puede poner así que quedan con el padre, pero si no expone motivos. ¿Sí, compañero? Licenciado, yo lo que veo ahí que más que todo es dependiendo de las circunstancias de las que se encuentren el padre o la madre, porque posiblemente la madre podría tener, si tiene problemas, por ejemplo, económicas, que no llenen los requisitos para poder tener la custodia. O más que todo, bueno, en el caso de que existen ciertas incapacidades por parte de alguno de ellos, pues a eso me refiero. Quizás cuestiones de económicas, no, porque el padre está, si la madre en primer lugar, pues los dos deben contribuir equitativamente, pero si solo el padre trabaja, pues será él el que cubra, porque la ley menciona en cuanto a la pensión alimenticia, ¿qué rubros? Habitación, vestido, alimentos, educación, salud. Entonces el padre, si ella no tiene, el padre tiene que cubrir. Entonces allá vamos más allá de lo económico, de lo material. Vamos a que la madre siempre, aunque el padre sea muy responsable o lo que nosotros querramos indicar, la naturaleza de la mujer va a ser más propicia y oportuna para que se encargue de cuidar sus hijos. Es que yo me ¿verdad? refería a las incapacidades, más que todo, pues, en muchas situaciones se dan que tal vez la madre te podría presentar algún problema mental, un problema de habitualidad, de algún vicio, etcétera, etcétera. A eso me refería yo. En lo otro sí, lo económico, pues ya se ha establecido con antelación lo que podría dar el mantenimiento, ¿verdad?, del padre, ¿verdad? Pero ahí ya iríamos a una controversia donde podríamos tener que establecer que la señora sufre de alguna situación de carácter mental o física que le impida tenerlos bajo su cuidado. Por eso le decía ¿verdad? yo que son en circunstancias bien especiales. Sí, habría que estudiar el caso, ¿verdad? Pero generalmente, si no hay ningún problema, que es lo que más se da, los niños quedan con la madre. Sí, compañera Lorena Ambrosio, diga, compañera. No sé si abrió su micrófono porque no le escuchamos. Licenciado, discúlpeme, salí. Sí, ya no ya contestó mi respuesta ahorita de último, licenciado, gracias. Solo era mi duda si no, o sea que siempre la custodia siempre la va a tener la mamá. En esos casos, siempre. Generalmente, solo que Si no hay exista nada una que le impida, ella va a ser la que sí, tenga la custodia de los menores. que no hay nada que lo impida, será siempre con la madre. Oh, muy bien, licenciado, gracias. Porque a veces Licenciado. presentan que el padre todo el día anda trabajando desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche y no hay ninguna razón
que justifique y ellos mismos no pueden ejercer ese cuidado, esa guarda y custodia si están todo el día en la calle. Sí, compañera Andrea. Perdone, no sé si lo tengo anotado, pero con lo que está mencionando ahorita, ¿hay un fundamento legal? ¿Podría decir cuál es, perdón? Acabamos de leerlo, compañera, es el artículo 427, segundo párrafo. ¿Qué código, por favor, licenciado? compañero. Procesal civil y mercantil, por favor. Compañera que preguntó, háganos el favor de leerlo otra vez, por favor. 427, Perfecto, segundo párrafo. Por Medidas favor. cautelares, artículo 427, párrafo 2. Los hijos menores de 10 años, sin distinción de sexo, y las hijas de toda edad quedarán durante la tramitación del divorcio o la separación al cuidado de la madre, y los hijos varones mayores de 18 años al cuidado del padre. Bueno, entonces ahí tenemos el fundamento legal, pero también quiero ir más lejos, en el sentido de que ahí indica que porque ahí dice que los hijos mayores de 10 años al cuidado del padre automáticamente lo haríamos los jueces. No, no lo ¿Qué haría. dice usted? No lo haríamos. Hay muchas circunstancias. Primero, porque disgregaríamos más la familia. Si se va el papá, unos hermanos por allá, otros hermanos chiquitos por allá y otros por otro lado. O sea, no es conveniente ni para su crianza que se separen a los hijos, ¿verdad? Y sobre todo en esas edades, ¿verdad? Entonces, hasta ese aspecto, aunque ahí indique que los mayores de 10 años puedan estar con el padre, sería únicamente en una circunstancia muy especial, pero de regla general diríamos 99% que van a estar con la mamá, ¿verdad? Sería, por eso es de que si en la demanda consignan ese tema, deben de exponer los motivos, y si al juez le convencen esos motivos, puede hacer que acceda a lo solicitado. Bueno, entonces ya estamos llegando al final de la clase y vamos viendo acá el proyecto conforme a las circunstancias de este caso. Aquí vemos solo 3 puntos, pero es adecuado porque ella no quiere pensión, entonces aquí indica que renuncia la señora, ¿verdad? Y como no hay hijos, no hay pensión alimenticia para hijos, no hay relaciones paterno-filiales, tampoco hay guarda y custodia, y acá indican que no hay bienes. Entonces, no hay pronunciamiento. Pero lo importante es que en el proyecto sí se debe pronunciar de todos los puntos, que ahí conste, porque hay quienes aquí en los hechos dicen, como acá, no procreamos hijos. Y cuando viene aquí en el convenio ya no dicen nada, ¿va? Solo exponen pues de los bienes, o a veces aquí en los bienes también ya dicen de los bienes, y aquí el proyecto dicen no hay convenio que elaborar o que hacer saber. No, la ley indica presente un convenio. Entonces se refiere a cada uno de los puntos e indicará las circunstancias en que se encuentra cada uno de los puntos del convenio. Pero va a ser aquí, porque ¿qué dice el 430? Alguien que lea el 430 para ir finalizando ya con la lectura de ese artículo del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Artículo 430. Aprobación del convenio. El juez aprobará el convenio
si estuviere arreglado a la ley y a las garantías propuestas fueran suficientes. Y las garantías propuestas fueran suficientes. Gracias. Entonces, ¿qué convenio aprobaría el juez si no ponen nada aquí? Porque al dictarse, lo va a aprobar el convenio como una fase del proceso. Y luego, después, cuando dicte sentencia, tiene que pronunciarse sobre esos puntos. Y ya vamos a ver qué artículo lo indica. De momento, bendiciones para todos, que tengan feliz fin de semana y por ahí nos seguimos platicando. Licenciado, solo una duda en relación a otro tema. Sobre el laboratorio que nos dio, ¿ese dónde lo tendríamos que enviar? Ahí al correo con el auxiliar. Es con el auxiliar. Sí, por licenciado, favor. pero no hay un correo, solo el WhatsApp. Yo ahí lo envié. No han puesto. Y otra nada es que si ese laboratorio vale los 5 puntos, ¿verdad? Para que sea 5 puntos. ¿Y cuándo la fecha del límite para? Porque la fecha ya se había vencido, pero como me cuentan que no han encontrado dónde mandarlo, yo se los había dicho eso. Claro, pero entonces yo voy a platicar con el compañero para que les reciba ahí, que les indique para que les reciba su laboratorio. Nos favorece porque como también hemos estado en examen, licenciado, y muchas gracias ahí por el apoyo. ¿Les está qué dices? Que casi no le escucho. De que hemos estado también saliendo los exámenes finales, gracias por el apoyo, porque sí nos favorece que se haya modificado la fecha. Gracias. Bien, bueno. Y entonces, otra es de que yo estuve escribiendo al auxiliar en razón a mi inasistencia del sábado antepasado. O sea, más que todo del anterior, pues, del pasado. Sí. Pero solo me dejaron en visto los mensajes, pero a saber qué pasaría con mi asistencia. Para que tomara ahí nota, para recordar un poquito. Bueno, siempre gracias, licenciado. Que descansen. Bueno, igual para ustedes. Bendiciones. Nuevamente, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, licenciado. Bueno, gracias. Feliz fin de semana, Alex. Gracias a todos. Gracias.